Doña Elena vivía en una casa modesta al borde del pueblo, de esas que huelen a pan recién hecho y guardan los recuerdos en cada rincón. Tenía 75 años y unos ojos que, aunque cansados, aún brillaban con la luz de que me ha amado mucho en esta vida. Su cabello blanco, recogido siempre en un moño sencillo, parecía contar sus propias historias, eso a pele, marcada pelo tempo, era un mapa de una vida de sacrificios e ternura, aquella mana era como cualquier otra. O sam dos pasarinos entrando pela janela da cocina, o aroma do café forte enchendo o ambiente e doña Elena organizando a mesa com duas xícaras, mesmo que a muito tempo só ela se sentase ali. Mas naquele día, algo diferente aconteceu. Carro parou diante do portao e, dele, desceu jovem alto, de olar inquieto e semblante abatido. Era Tomás, ela correu para a porta como se o tempo voltase por instante. Seus olhos encheram de lágrimas e sua voz ayú trémula, mas carregada de cariño. Tomás, mi niño, o rapaz, con uma mochila vela nas costas, abriu sorriso forcado e caminou até ela, abracando-a con forca. Él le dice que estaba pasando por dificultades, que había perdido o emprego e que não tinha para onde ir. A voz dele soaba sincera, desesperada, e aquilo foi suficiente para doña Elena. O instinto materno, que nunca había deixado seu coração, despertou de inmediato. Esta siempre será tu casa, hijo. Aquí nadie te va a juzgar, susurrou, apertando as mãos dele, e foi assim que Tomás, aos 24 anos, voltou a casa da avó que o criou como filho. Para Helena, aquela presença era o presente do destino. Achaba que a vida, finalmente, estaba LHE devolvendo o pouco do que había tirado. Imaginaba que tal vez agora, com ele por perto, teria alguém para conversar, dividir os silencios, preparar o almoco de domingo. Mas había algo por trás daquele retorno inesperado, algo que ela, en sua pureza, não poderia imaginar. Nos primeiros días, Tomás era só sorrisos. Ajudaba con pequeñas tarefas, contaba historias da cidade grande, dizia que estaba buscando trabalho. A noite, ficábamos horas sentados na varanda, relembrando momentos da infancia, quando ele corría pelo quintal atrás dos gatos da vicina e pedia biscoitos escondidos antes do jantar. Helena sorría, emocionada, acreditando que os lacos estaban se fortalecendo outra vez, mas então comecaramos pedidos. Primeiro foi algo simples, empréstimo para consertar o celular. Depois, alegou que precisava de dinheiro para pagar uma dívida urgente como antigo colega. Helena, sem pensar duas vezes, abriu sua pequena poupanca, aquela que guardava há anos com cuidado. Achava que estava ajudando, como sempre ajudou. No te preocupes, abuela, te lo voy a devolver todo. Solo necesito estabilizarme, dicía él, como tom convincente. A cada novo pedido, Helena sentía uma pontada no peito, mas não era de desconfianza, era de preocupacao. Ese él estiver realmente en apuros, pensaba. Ese iu fora única que pode salvalo. Ela não sabia que, na verdade, estaba sendo levada para o abismo construído con mentiras. Porque enquanto ela preparaba seus pratos favoritos e dobraba suas roupas com amor, Tomás pasaba horas no celular, trocando mensagens com alguém que nunca mencionaba. Saía por horas sem dizer para onde ia. Voltaba tarde, com cheiro de bebida e olar distante, e mesmo assim, Helena insistía en encergar o menino que criou, o garoto que choraba de medo dos trovoes e dormía abracado com ela nas noites de tempestade. Uma noite, enquanto lavaba os pratos, ela ouviu o sussurro vindo da sala. Tomás falava ao telefone, tranquila, amor, pronto vamos ter o dinheiro. Ela está a punto de vender a casa, Helena parou. Suas mãos tremerão. Seu coração acelerou. Mas ela escolheu ignorar. Tal vez escutei mal, tal vez não era isso, tentou se convencer, porque às vezes, o amor cega. E ela, mesmo ouvindo os ainais, mesmo sentindo no fundo da alma que algo estaba errado, prefería acreditar no melhor, afinal, ela o criou. Deu a ele tudo o que tinha. Amor, abrigo, comida, educacao, a própria juventude foi deixada de lado para que ele tivesse o futuro. Como poderia, então, acreditar que aquele mesmo menino, seu neto,
seu orgullo, fosse capaz de machucá-la, mas a verdade estava mais próxima do que ela imaginava, e o que estava por vir. Deixaria marcas profundas que nemo tempo seria capaz de apagar. Muchos años atrás, en un día gris de otoño, doña Elena recibió la peor noticia de su vida. Un accidente de coche había acabado con la vida de su hija y su yerno. En un instante, su mundo se desmoronó. La única hija que le quedaba, junto con su esposo, habían partido para siempre, dejando atrás a un pequeño de apenas 5 años. Tomás recuerda como si fuera ayer el momento en que lo abrazó en el velorio, con sus ojitos llenos de lágrimas y su manita aferrada a su vestido como si temiera que ella también se fuera. Fue en ese instante, con el corazón roto, que doña Elena hizo un juramento silencioso: nunca dejaría que a ese niño le faltara amor, renunció a todo. Aos finais de semana comas amigas, aos convites para viajar, até mesmo ao emprego na escola pública, onde lecionaba a máis de 20 anos. Pasou a dar aulas particulares en casa, conciliando horarios para poder buscalo na escola, preparalo para dormir, ajudalo nas tarefas. Tomás creceu com tudo o que uma criança precisa para florescer. Nunca faltou o abraço depois de um dia difícil, nem uma história contada antes de dormir. E a pesar das dificuldades financeiras que vinham com a aposentadoria modesta de Helena, sempre havia prato de comida quente sobre a mesa, e sobretudo, había amor. El niño adoraba sentarse junto a ella en la cocina mientras preparaba galletas de mantequilla. Abuela, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme, decía con una sonrisa llena de dientes y el corazón rebosando de sueños. Elena sonreía también, acariciándole el cabello. No necesito una casa grande, mi amor, solo que nunca te olvides de cuánto te amo. En la escuela, Tomás era aplicado. No era el mejor alumno, pero era constante. Elena celebraba cada logro como si fuera una medalla olímpica. Lo llevaba al parque los domingos, le preparaba sus comidas favoritas los viernes y, en cada Navidad, se esforzaba por hacerle sentir que el hogar seguía de pie, aunque la vida les hubiera arrebatado tanto. El tiempo pasó, y Tomás creció. Se convirtió en un adolescente reservado, más distante, como suelen ser los jóvenes. A veces llegaba tarde, no contestaba el celular, tenía cambios de humor que la preocupaban, pero Elena lo atribuía a la edad. Es una etapa, decía, ya pasará, pero algo empezó a cambiar más allá de lo normal. Comenzó a faltar a clase, se enredó con malas compañías. Una vez, Elena encontró una botella de licor escondida en su mochila. Lo enfrentó, lloró, intentó hablarle desde el amor y no desde el castigo. Él prometió cambiar. Lo hizo por un tiempo, pero no duró. Aún así, ella nunca dejó de creer en él. Incluso cuando se metió en líos con la universidad, cuando dejó los estudios sin avisar, cuando vendió su bicicleta para ayudar a un amigo, siempre había una excusa, una historia. Y doña Elena, siempre había perdón, porque el corazón de una abuela no se rinde fácil. Está hecho de una mezcla de fe y ternura que desafía la lógica. Y aunque muchas veces sus amigas le decían que debía poner límites, ella respondía: no puedo darle la espalda, si yo no estoy para él, ¿quién lo estará? Pasaron los años, y Tomás se fue de casa, con la promesa de encontrar trabajo y valerse por sí mismo. Se mudó a la ciudad, con grandes sueños y muchas palabras, pero pocos hechos. Durante un tiempo, las llamadas se volvieron escasas. Luego, los mensajes, breves. Hasta que un día, simplemente dejó de responder. Doña Elena lo esperaba en cada cumpleaños, preparaba su platillo favorito por si aparecía. En Navidad dejaba un lugar vacío en la mesa, convencida de que algún día volvería. El tiempo pasaba, pero la esperanza no moría, y entonces, un día cualquiera, lo tuvo otra vez frente a su puerta. Más alto, más delgado, más sombrío, ella quiso creer que el joven de mirada dura seguía siendo aquel niño de sonrisa brillante que prometía cuidar de ella. Quiso pensar que sus silencios eran tristeza, no indiferencia. Que sus abrazos eran ternura, no conveniencia. Porque el amor, cuando es profundo, tiene la capacidad cruel de ignorar lo evidente. Ese pasado lleno de amor, de entrega, de sacrificio, es lo que hace aún más cruel lo que estaba por venir. Porque cuando alguien da todo de sí, el vacío de la traición se siente 1000 veces más profundo, pero Elena aún no lo sabía. No quería saberlo.
Seguía aferrada a la idea de que el amor todo lo puede, que el sacrificio todo lo redime. No sabía que, a veces, el enemigo no llega con una máscara, llega con los mismos ojos que una vez te miraron con inocencia, y mientras preparaba la cena, creyendo que todo estaba volviendo a su cauce, Tomás ya planeaba el siguiente paso. Porque cuando alguien regresa con intenciones ocultas, no vuelve por amor, vuelve por lo que puede quitarte. El primer mes, Tomás parecía un joven arrepentido. Dormía largas horas, decía estar recuperándose del estrés, y pasaba las tardes viendo televisión o caminando sin rumbo por el patio de tierra. Doña Elena no se quejaba. Al contrario, le preparaba sus comidas favoritas, le dejaba el agua caliente lista cada mañana y hasta lavaba su ropa en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado y volviera a ser ese niño que cuidaba hace 2 décadas, pero había algo extraño. Cada tanto, Elena lo sorprendía hablando por teléfono en voz baja. Nunca mencionaba con quién. A veces se encerraba en el cuarto durante horas, y al salir, tenía los ojos turbios, la voz cansada y una sonrisa falsa. Decía que estaba enviando currículums, que pronto conseguiría trabajo. Pero no llegaba ninguna llamada, ni había entrevistas, ni cambios. Una noche, después de cenar, mientras tomaban té de manzanilla en la cocina, Tomás lanzó su primer anzuelo. «Abuela, ¿tú todavía tienes esas joyas de mamá?» Elena levantó la vista con lentitud, sorprendida por la pregunta. «Las guardo en la caja de madera. ¿Por qué? Estuve pensando, podríamos venderlas». «¿No las usas?» «Y con ese dinero, podríamos invertir en algo que nos ayude a los dos». «Hay un amigo que está montando un negocio de mensajería y dice que hay buena rentabilidad». Elena dudó. Aquellas joyas, aunque modestas, eran el último recuerdo físico de su hija. Pero también era cierto que estaban guardadas a décadas. «E aí de ella de ajudar Tomás, de velo comecando algo novo, a facia vacilar». «No lo sé, hijo, son recuerdos muy importantes para mí». Tomás suspiró, se levantó de la mesa y dijo con tono seco: «Olvídalo. Fue solo una idea». No importa, esa noche, Elena no durmió bien. La frase retumbaba en su cabeza. Fue solo una idea. No importa, ¿y si estaba siendo egoísta? ¿Y si realmente esas joyas podían ayudarlo a salir adelante? A la mañana siguiente, las entregó envueltas en un pañuelo. «Solo prométeme que es para algo bueno», dijo, con la voz temblorosa. Tomás sonrió, la abrazó con fuerza y le dijo lo que ella necesitaba oír. «Te lo prometo, abuela». Los días siguientes trajo más pedidos. Dinero para ayudar a su socio, luego dinero para cubrir un supuesto pago de patente, luego dinero para comprar una motocicleta que le permitiría hacer entregas. Elena fue vaciando su cuenta poco a poco, convencida de que estaba construyendo algo junto a él, como si fuera su segunda oportunidad de criar, de guiar, de proteger, pero nada parecía mejorar. No había moto. No había trabajo. Y cuando ella preguntaba, Tomás se irritaba. Decía que estaba presionándolo, que lo hacía sentir fracasado. Se encerraba por horas, a veces días, y salía solo cuando necesitaba más dinero. Entonces, una tarde, le dijo algo que la dejó helada. «Abuela, estaba pensando. Esta casa es muy grande para ti. Apenas usas la mitad. Y me ofrecieron un buen trato por ella. Con ese dinero podríamos comprar algo más chico, y además invertir en una franquicia». Elena lo miró, perpleja. «Vender la casa no es vender por vender. Es para mejorar. Tú no quieres seguir viviendo así, ¿verdad? Siempre me dijiste que querías que yo estuviera bien. Esto es para eso, para que estemos bien». Los dos, la manipulaba con una frialdad disfrazada de preocupación. Usaba su amor como herramienta, su entrega como palanca. Y Elena, aunque dudaba, se sentía atrapada en un dilema moral. ¿Cómo negarse al único ser que le quedaba en la vida? Después de semanas de insistencia, Tomás la llevó a una oficina donde un supuesto agente inmobiliario ya tenía todo listo. Ella apenas entendía los papeles, pero confió. Firmó donde él señalaba, tragándose la angustia. Cuando salieron, Tomás la abrazó con fuerza. «Hiciste lo correcto, abuela. Te prometo que esto nos va a cambiar la vida», pero la vida que cambió no fue la de ella. Fue la suya. Porque en lugar de buscar otra casa, Tomás desapareció por 3 días. Al regresar,
Traía un reloj nuevo, ropa cara y un celular último modelo. Dijo que era parte del negocio, que tenía que aparentar éxito para atraer inversores. Elena no entendía nada, pero tampoco quería discutir. Tenía miedo de perderlo de nuevo. Miedo de quedarse sola, miedo de aceptar que tal vez, solo tal vez, había cometido un error irreversible, y mientras cocinaba en su nueva estufa barata, en una cocina improvisada tras la mudanza forzada a una casa más pequeña y más vieja, se repetía una frase en la cabeza: él sabe lo que hace, él me quiere, él no me haría daño. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Tomás ya había comprado pasajes de avión a nombre de otra mujer. Y que en su maleta, además de ropa y dinero, llevaba consigo lo último que quedaba de la bondad de una abuela que, por amor, lo entregó todo. La nueva casa no tenía alma. Era más pequeña, más fría, con paredes que crujían con el viento y ventanas que no cerraban bien. Doña Elena intentaba convencerse de que solo era cuestión de tiempo, que pronto Tomás haría las reformas prometidas, que pronto todo tendría sentido. Pero las semanas pasaban y su nieto cada vez pasaba menos tiempo en casa, comenzó a llegar tarde, a veces con el aliento cargado de alcohol y la mirada perdida. Le hablaba con impaciencia, respondía con monosílabos, y su tono ya no tenía aquel cariño fingido de los primeros días. Se estaba deshaciendo de la máscara lentamente, como quien se cansa de interpretar un papel que ya no necesita. Una tarde, Elena descubrió que el nuevo televisor de pantalla grande, comprado con el dinero de la venta de su casa, había desaparecido. Preguntó, y Tomás simplemente le dijo que lo había vendido para invertir en algo mejor. No dio explicaciones, ni se disculpó. Como si ya no fuera necesario, esa noche, ella no pudo dormir. Se sentó en la cama con una manta sobre los hombros, el té frío en las manos, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No miedo físico, sino miedo al abandono, a la humillación, a haber sido ingenua. Miedo de que todo lo que sospechaba fuera cierto, pero al amanecer, como tantas veces antes, se convenció de que debía tener paciencia. Él está confundido, pero va a volver a ser el que era. Lo repitió en silencio como un rezo. Unos días después, Tomás llegó con otra propuesta. Tenía un plan infalible que requería una inversión mayor. Necesitaba que Elena vendiera unos muebles antiguos que, según él, solo ocupaban espacio. Entre ellos, estaba el armario de roble que había sido de su bisabuela, a quien Elena recordaba con lágrimas y ternura. Es solo un mueble, abuela. No podemos vivir del pasado, pero para Elena, ese mueble guardaba más que ropa. Guardaba recuerdos, cartas, aromas. Aún así, cedió. Cedía siempre. Porque su corazón, roto pero terco, insistía en creer. Poco después, Tomás trajo unos papeles que necesitaban firma. Son para facilitar la transferencia del dinero a mi cuenta, por temas fiscales, dijo con voz apresurada. Elena dudó. Miró los documentos sin entender mucho. Le temblaban las manos, el pecho le dolía, algo le decía que no debía hacerlo. No tienes que entenderlo todo, abuela. Solo confía en mí. ¿No me criaste tú? ¿No me enseñaste que la familia es lo más importante? Y ahí estaba de nuevo, esa culpa sutil, esa manipulación disfrazada de afecto. Elena afirmó. No por convicción, sino por miedo a perderlo, pero algo dentro de ella se rompió. Al día siguiente, intentó hablar con él sobre el rumbo que estaban tomando las cosas. Le dijo que no se sentía bien, que prefería que buscaran ayuda. Quería que fueran juntos a terapia o a hablar con un consejero. Tomás explotó. ¿Ahora me estás diciendo loco? Después de todo lo que hice por ti. Después de aguantar esta casa miserable, esta comida barata y tu llanto de vieja, las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Nunca lo había visto así. Sus ojos ya no tenían rastros de aquel niño dulce, ni siquiera del joven confuso. Solo quedaba la sombra de alguien que ya no la consideraba una abuela, sino un obstáculo. Esa noche, él no volvió. Ni la siguiente. Cuando Elena despertó el tercer día y vio que su cama seguía intacta, supo que algo estaba mal. Revisó el armario, faltaba ropa. Revisó la alacena, faltaba comida. Recorrió la casa temblando,
y encontró abierta la caja donde guardaba lo último que le quedaba de dinero. No había nota. No había despedida. Solo vacío. Llamó a su celular, pero estaba apagado. Esperó sentada en la puerta, como una madre esperando que su hijo regrese después de una travesura. Pero no regresó. Días después, una vecina le contó que lo habían visto salir de la ciudad con una mujer joven, rubia, en un coche de lujo. Elena no preguntó más. No podía. Sentía que si escuchaba un detalle más, su corazón se detendría. Entonces vino el silencio. El de las mañanas sin desayuno compartido. El de los platos limpios que ya no se ensuciaban. El del teléfono que nunca sonaba. Doña Elena, con sus años encima y sus huesos frágiles, se encontró sola en una casa que ya no era suya, sin recuerdos, sin dinero, sin familia. Se alimentaba de arroz y pan viejo, porque la pensión no alcanzaba para más. Dormía mal, con la luz encendida, por si acaso él volvía, o por si algo peor pasaba. Una mañana, sin fuerzas, salió al patio a buscar ayuda. Caminó hasta la casa de los vecinos, se aferró al marco de la puerta y con voz temblorosa dijo: puedo pedirles un vaso de agua, y cuando le ofrecieron una silla, se desplomó. No físicamente. Espiritualmente. Porque esa fue la primera vez en su vida que pidió algo para ella misma. Y fue también el principio de algo nuevo, aunque aún no lo supiera. Durante días, doña Elena no salió de la cama. Los médicos del puesto de salud más cercano la diagnosticaron con un cuadro severo de desnutrición y agotamiento. No era solo su cuerpo el que estaba colapsando, era su alma. La mujer que por años sostuvo a otros, que ofrecía abrigo con una taza de té y ternura con una caricia, ahora dependía de la caridad de vecinos para poder comer y tomar sus medicamentos, pero a pesar del dolor, se negaba a contar lo que había pasado. No quería manchar el nombre de su nieto. Tal vez cometió un error, tal vez fue un impulso, ya regresará, se repetía como quien quiere convencerse de una mentira que duele menos que la verdad. Lo esperaba sentada junto a la ventana, con la manta sobre los hombros, mirando cada auto que pasaba como si pudiera ser él. Pero Tomás no volvió. No llamó. No escribió. No dejó rastro. El barrio comenzó a murmurar. Algunos decían que Elena había perdido la cabeza. Otros que la habían estafado. Un par de vecinos se organizaron para llevarle comida y medicinas, pero era evidente que no podían sostenerla por mucho tiempo. Su situación era precaria. La casa estaba en condiciones deplorables, con goteras, moho en las paredes y una cocina que apenas funcionaba, y aún así, cada mañana, Elena se vestía con dignidad. Se peinaba frente al espejo, se ponía un suéter limpio y salía al porche con una taza vacía solo para parecer que todo estaba bien. Un día, sin que nadie supiera cómo, apareció en redes sociales una foto de ella, sentada en el patio de tierra, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado por el peso de los años y la tristeza. La imagen fue tomada por una joven que pasaba por allí, conmovida por la escena, y que escribió en la publicación: ¿cómo puede una mujer mayor, tan sola, vivir en estas condiciones? ¿Dónde está su familia? La imagen se viralizó. Comentarios llenos de rabia, tristeza e indignación se multiplicaron. Gente preguntando quién era, de dónde era, cómo ayudar. Pero para doña Elena, todo eso era invisible. Ella seguía esperando. En su mente, aún existía la posibilidad de que Tomás regresara, arrepentido, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Lo que ella no sabía es que, a cientos de kilómetros de allí, Tomás estaba disfrutando del dinero que había robado. Vivía en un pequeño apartamento alquilado con una mujer que había conocido hacía pocos meses. Le había prometido una nueva vida, lujo, comodidades. Le hablaba de negocios, de inversiones, de un futuro juntos, pero el dinero no dura para siempre. Y las mentiras, tarde o temprano, se agotan. Un día, mientras intentaba sacar dinero con una de las tarjetas que doña Elena había firmado a su nombre, recibió una alerta: la cuenta estaba congelada. El banco había detectado movimientos sospechosos. Y lo peor, su rostro ya circulaba en redes sociales, vinculado a la historia de la mujer mayor abandonada. Tomás comenzó a entrar en pánico. Cambió de número, intentó vender el coche que había comprado, y se preparó para dejar el país.
Planeaba huir hacia una ciudad fronteriza, usar documentos falsos y desaparecer por un tiempo. Pero lo que no sabía es que alguien lo estaba buscando, y no era precisamente su abuela. Mientras tanto, en su casa, doña Elena recibió una visita inesperada. Una joven de unos 30 y pocos años, con cabello rizado y una sonrisa cálida, tocó a su puerta con una bolsa de víveres y un cuaderno en la mano. ¿Usted es doña Elena Salas?, preguntó, con voz suave. Sí, nos conocemos, tal vez no me recuerde, fui su alumna en 3er grado. Me llamo Ángela. La anciana la miró por unos segundos, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordó a esa niña tímida que solía quedarse después de clase para ayudarla a borrar el pizarrón. Ángela, mi niña, cuánto has crecido. Se abrazaron. Fue un abrazo distinto. No de lástima, sino de reencuentro, de gratitud, de amor. Ángela la miró con ternura y le dijo, vi su historia en internet. No podía creer que estuviera pasando por esto. Usted me enseñó a leer, a soñar, a ser quien soy. No puedo quedarme de brazos cruzados. Elena quiso disimular. Dijo que estaba bien, que no necesitaba nada. Pero Ángela no lo permitió. Se sentó con ella, escuchó su historia sin interrumpir, y cuando terminó, le tomó la mano con firmeza. Vamos a cambiar esto. Lo prometo, y esa promesa fue el inicio de algo que ni doña Elena, en su dolor más profundo, habría podido imaginar. Ángela no perdió tiempo. Apenas salió de la casa de doña Elena, abrió su laptop y comenzó a escribir. Redactó una publicación larga, sentida, con fotos de la situación en la que encontró a su antigua maestra. Habló de cómo esa mujer, que ahora vivía en el abandono y la necesidad, había transformado la vida de muchos niños a lo largo de su carrera. Incluyó anécdotas personales, como la vez que Elena le regaló su primer cuaderno nuevo cuando sus padres no podían comprarle uno. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. ¿Recuerdas a esa maestra que te creyó cuando nadie más lo hizo? Ella necesita de nosotros. Era imposible no conmoverse. En los comentarios, comenzaron a aparecer mensajes de exalumnos, colegas jubilados, padres de niños que Elena había enseñado. Gente que ni siquiera la conocía comenzó a compartir la historia. En pocas horas, se organizó una campaña de donaciones por internet. El objetivo era simple, devolverle a doña Elena algo de la dignidad y el amor que había entregado por tantos años. Mientras tanto, Elena seguía sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Ángela iba a visitarla todos los días. Le llevaba comida caliente, medicinas, ropa limpia. Pero más allá de eso, le llevaba algo aún más valioso, compañía. Le leía los mensajes que la gente escribía, le mostraba los dibujos que niños de otras ciudades habían enviado con frases como gracias por cuidar de los que ahora cuidan de nosotros. Elena lloraba en silencio, sin entender cómo alguien podía sentir tanto por ella sin siquiera conocerla. Se sentía abrumada, pero también reconfortada. Por primera vez en meses, dormía sin miedo. Por primera vez en años, sonreía sin fingir. Un canal de televisión local se interesó por la historia. Fueron a su casa, le hicieron una entrevista. La imagen de doña Elena, con su rostro arrugado pero sereno, sentada en una silla de plástico mientras sostenía la mano de Ángela, conmovió al país. Las donaciones crecieron. Las ofertas de ayuda se multiplicaron. Gente ofrecía trabajo, alimentos, hasta terrenos. Fue como si la vida, de repente, decidiera devolverle en una avalancha todo lo que le había negado. Ángela, con el dinero recaudado, comenzó a buscar una casa nueva. Una que no tuviera goteras, ni humedad, ni soledad. Una donde Elena pudiera volver a sentir que tenía un hogar, pero no se detuvo ahí. Contactó con abogados, denunció la estafa, entregó toda la documentación que Elena había firmado sin entender, incluyendo los poderes que Tomás había usado para vender su casa original sin su verdadero consentimiento. Presentaron cargos. Y, por primera vez en mucho tiempo, la justicia comenzó a moverse. Fue en medio de todo ese proceso que ocurrió lo inesperado. Una llamada de la policía local interrumpió una tarde tranquila en casa de Ángela. Era el inspector Rodríguez, un hombre serio pero amable, que informó que habían localizado a Tomás intentando salir del país con documentos falsos.
Estaba en el aeropuerto internacional, junto a una mujer que también estaba siendo investigada por otros fraudes. Ángela lo comunicó a Elena con cuidado. Se sentó frente a ella, le tomó las manos y le dijo, sin rodeos pero con ternura, «Lo encontraron, doña Elena. Está detenido. Ya no puede hacerle más daño». Elena no lloró. Solo bajó la cabeza y asintió lentamente. No dijo nada durante varios minutos. Luego, con la mirada fija en un punto invisible, susurró, «No quiero que le hagan daño, solo quiero que aprenda. Que entienda. Que recuerde quién fue, quién lo amó primero». Ángela, conmovida, no insistió. Sabía que el amor de una abuela no se extingue del todo, ni siquiera ante la traición más cruel. Pero también sabía que el tiempo de la impunidad había terminado. Tomás fue procesado por fraude, abuso contra persona mayor y falsificación de documentos. En el juicio, salieron a la luz más pruebas, más mentiras, más víctimas. Pero también apareció algo que nadie esperaba, una carta escrita por doña Elena, dirigida al juez. En ella, pedía que no se lo condenara con odio, sino con justicia. Que su nieto necesitaba pagar por lo que hizo, sí, pero también necesitaba una oportunidad para comprender el daño que había causado. «Yo no lo quiero libre», escribió, «lo quiero consciente». El juez, conmovido, no ignoró la gravedad de los delitos. Tomás fue sentenciado. Pero en la sala, todos recordaban las palabras de una mujer que, incluso después de perderlo todo, seguía eligiendo el camino del amor. La noticia del juicio fue cubierta por la prensa nacional. La imagen de Elena, sentada en primera fila, vestida con un suéter que Ángela le había regalado, con las manos entrelazadas sobre su regazo, se convirtió en símbolo de dignidad. Y así, poco a poco, mientras Tomás enfrentaba las consecuencias de sus actos, doña Elena comenzaba a reconstruir su vida, rodeada de gente que sí sabía agradecer. La nueva casa era diferente a todas las que doña Elena había conocido. No por su tamaño, era sencilla, de techos bajos y ventanas amplias, sino por el amor que la habitaba desde el primer día. Fue adquirida con el dinero recaudado por cientos de personas que no la conocían, pero que la sentían suya. Cada ladrillo, cada rincón, cada flor del pequeño jardín, llevaba impreso el agradecimiento de generaciones enteras. Ángela la acompañó en la mudanza, ayudándola a colgar cortinas nuevas, a ordenar los libros de su pequeña biblioteca y a colocar, cuidadosamente, las pocas fotografías que habían sobrevivido al naufragio anterior. En una de ellas, Elena sostenía a Tomás de niño, ambos riendo bajo un árbol. La dejó sobre la mesita del comedor. No por nostalgia, sino como testigo de un amor real, que existió, aunque haya sido traicionado. El barrio donde vivía ahora era tranquilo, con árboles en las aceras y niños que jugaban al fútbol por las tardes. Pero lo más importante no era el entorno, sino la comunidad que se formó a su alrededor. Exalumnos que vivían en otras ciudades comenzaron a visitarla los fines de semana. Llegaban con pasteles, con abrazos, con lágrimas. Le hablaban de sus logros, de sus familias, de cómo ella les enseñó a creer en ellos mismos. Uno de ellos, ahora médico, instaló en su casa un pequeño botiquín y se encargaba de controlar su salud. Otro, arquitecto, le dibujó un plano para mejorar el patio trasero y construirle una pequeña pérgola donde pudiera leer por las mañanas. Incluso una exalumna que vivía en el extranjero mandó a construir un banco con su nombre, que fue colocado justo frente a su rosal favorito. Elena, por primera vez en años, volvió a enseñar. No en un aula, ni con libros de texto. Enseñaba con su presencia, con sus historias, con sus silencios sabios. Niños del barrio iban a visitarla después del colegio, y ella les contaba cuentos, les hablaba de geografía, de plantas, de cómo escribir cartas a mano. Volvía a ser maestra, sin pizarras ni exámenes, solo con amor. Una tarde, mientras leía en su mecedora, Ángela llegó con una caja entre los brazos. «Esto es para ti», dijo, con una sonrisa. Dentro había un cuaderno nuevo, de tapa dura, con su nombre grabado en letras doradas: Doña Elena Salas, Memorias de una maestra. «Quiero que empieces a escribir todo lo que has vivido. No solo por ti, sino por nosotros. Porque tu historia merece quedarse. Y porque hay muchas Elanes allá afuera que necesitan saber que no están solas». Elena acarició la portada con los dedos temblorosos.
Hacía años que no escribía más que listas de mercado o recetas. Pero aquella noche, con una vela encendida a su lado y el silencio amoroso de su nuevo hogar, escribió la primera frase: me llamo Elena Salas. Soy maestra. Y he aprendido que el amor puede ser traicionado, pero también puede renacer. Así pasaron los meses. La salud de Elena mejoraba. Sus pasos seguían lentos, pero su mirada era más firme. Las risas habían vuelto a su mesa. Cada domingo, su comedor se llenaba de voces, de anécdotas, de panes horneados por manos distintas, pero con el mismo cariño. Era, otra vez, el centro de un mundo pequeño pero pleno. Mientras tanto, desde la cárcel, Tomás recibía cartas. Ninguna de ellas era de su abuela. Eran de personas que habían leído su historia. Algunas lo insultaban. Otras le pedían explicaciones. Pero hubo una, en particular, que lo dejó en silencio durante horas. Era de Ángela. En la carta no había odio. Solo preguntas: ¿en qué momento dejaste de verla como tu abuela? ¿Cuándo fue que el dinero valió más que los abrazos que ella te dio de niño? ¿Puedes recordar lo que ella renunció por ti? Tomás no respondió. Pero pidió que le enviaran libros. Y comenzó a escribir. No cartas. Reflexiones. Como si, por fin, estuviera entendiendo que había tocado fondo, y que no había más escape que enfrentar su verdad. Elena nunca pidió que le contaran más de él. Solo decía, con voz suave: si algún día cambia, que lo haga por él, no por mí. Yo ya tengo lo que necesito, y era cierto. Tenía techo. Tenía amigos. Tenía respeto. Pero sobre todo, tenía una comunidad que no la dejó caer cuando todo se desmoronaba. Y aunque las cicatrices seguían ahí, visibles en cada rincón de su memoria, ya no dolían como antes. Ahora eran parte de su historia. Una historia que, lejos de acabar con una traición, renació con la gratitud. La casa nueva tenía un pequeño jardín al fondo, donde doña Elena pasaba las mañanas regando sus plantas con una ternura que parecía contagiarse al aire. Aquel espacio, modesto pero lleno de vida, se había convertido en un símbolo de lo que ella misma había logrado: volver a florecer después del invierno más cruel. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de cariño. Los libros que había rescatado, los regalos de antiguos alumnos, las cartas que recibía de todas partes del país. Era como si la vida, después de tanto negarle consuelo, hubiera decidido abrazarla con todo lo que tenía. Y ella, en silencio, aceptaba ese abrazo con una mezcla de gratitud y asombro. Una mañana, mientras tomaba su infusión de menta en el porche, llegaron varios niños del barrio con una idea. Querían que ella les contara historias cada jueves por la tarde. Como un club secreto, dijeron entre risas. Elena rió también, emocionada. Aceptó encantada, y les prometió que habría cuentos, canciones y una pequeña merienda. Aquellos encuentros se volvieron tradición. Cada jueves, doña Elena preparaba galletitas de manteca y colocaba sillas alrededor del jardín. Los niños la escuchaban embelesados mientras ella narraba aventuras inventadas o relatos de cuando era joven. En cada palabra, les sembraba valores. En cada pausa, les regalaba sabiduría, y los jueves no eran solo para niños. Muchos adultos del barrio comenzaron a acercarse. Al principio, con timidez. Luego, con confianza. Querían escucharla, conversar, pedirle consejo. Porque Elena se había convertido en algo más que una señora mayor, era un faro. Alguien que irradiaba una serenidad que escaseaba en el mundo. Un domingo, Ángela llegó con una sorpresa. Había organizado, junto con antiguos alumnos, una pequeña ceremonia en su honor. Nada pomposo. Solo una reunión íntima, con música, comida casera, abrazos sinceros y un cartel que decía: gracias por enseñarnos más que letras, gracias por enseñarnos a ser humanos. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, no sabía qué decir. Se limitó a sonreír, tomar el micrófono y decir, con voz clara y serena: yo solo hice lo que sentía correcto, y ustedes lo multiplicaron. Hoy compruebo que el amor que uno da nunca desaparece. Tarda, pero vuelve. Vuelve en formas inesperadas, en abrazos nuevos, en palabras que sanan. Ese día se sintió plena. Completamente.
como si todo el dolor que había atravesado hubiera sido necesario para llegar a ese momento exacto. No porque lo mereciera, sino porque lo había sembrado con años de entrega silenciosa, y mientras tanto, en un lugar lejano, Tomás cumplía su condena. Pasaba los días en silencio, sin visitas, sin cartas nuevas. Solo con sus pensamientos y con un cuaderno donde escribía fragmentos de recuerdos de su infancia. Describía tardes jugando al ajedrez con su abuela, el aroma del guiso que preparaba los domingos, las noches en que se quedaba dormido escuchándola leer. No sabía si algún día ella lo perdonaría. Tal vez no. Pero empezaba, al menos, a reconocerse como el autor de sus propias ruinas. Y en ese reconocimiento, germinaba algo que nunca antes había cultivado, la culpa verdadera. La que no busca redención, sino entendimiento. Doña Elena, por su parte, no hablaba de él. No por rencor, sino por decisión. Había cerrado esa herida. No la negaba, no la olvidaba, simplemente ya no la dejaba sangrar. Había comprendido que a veces, para salvarse, uno tiene que soltar incluso a quienes más amó. Su historia seguía extendiéndose. Varios medios hicieron reportajes sobre su vida, universidades la invitaron a hablar sobre educación y resiliencia. En uno de esos eventos, un periodista le preguntó qué le diría hoy a su nieto, si pudiera verlo. Elena pensó por unos segundos. Luego, miró directamente a la cámara y dijo, le diría que lo amé. Que lo cuidé como a lo más valioso de mi vida. Y que su traición me rompió, pero no me destruyó. Porque yo soy mucho más que lo que él me hizo. Aquel fragmento fue compartido millones de veces en redes sociales. Se convirtió en lema, en mural, en canción. Inspiró a otros abuelos, a otras mujeres mayores, a levantar la voz y a recuperar su dignidad. Porque la historia de Elena ya no era solo suya. Era la historia de muchos que habían sido invisibles durante demasiado tiempo, y así, en su nuevo hogar, rodeada de afecto sincero y respeto ganado con años de entrega, doña Elena vivía en paz. Con su jardín, sus cuentos, sus jueves mágicos, sus cartas que ahora escribía para publicar un libro, la vida le había arrebatado mucho. Pero también, en su tiempo, le había devuelto más de lo que ella misma imaginaba. Y aunque el dolor seguía allí, como una cicatriz que no se borra, ya no era su sombra. Era apenas un recuerdo de todo lo que fue capaz de superar. El día en que terminó su libro, doña Elena se sentó en la pérgola del jardín con una manta sobre las piernas, el cuaderno cerrado sobre el regazo y una paz que le iluminaba el rostro. Había llenado cada página con historias, recuerdos, silencios, y también con aquellas verdades que durante años habían estado guardadas en el fondo de su alma. El último capítulo era diferente. No hablaba del pasado ni del dolor, tampoco de su nieto ni de la traición. Hablaba del presente. De las risas en los jueves de cuentos, de las visitas sorpresivas de niños con dibujos y flores, de las cartas que seguía recibiendo de desconocidos que le decían, su historia me salvó, y justo allí, en ese último párrafo, escribió algo que se volvería inolvidable: a veces el enemigo no llega disfrazado, llega con tu apellido. Pero eso no significa que debas convertirte en lo que te hicieron. El dolor enseña, pero no define. Somos lo que decidimos construir después del abismo. Con esa frase, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, junto a una taza de té que aún humeaba. La tarde caía lenta y dorada, y los árboles del jardín se mecían con el viento suave, como si el universo entero respirara con ella. Al día siguiente, Ángela organizó una pequeña presentación en la biblioteca del barrio. Fueron vecinos, exalumnos, maestros jubilados, periodistas, jóvenes y mayores. El salón se llenó hasta el último rincón. En el centro, doña Elena, con su vestido celeste y un broche antiguo en el pecho, sostenía su libro como si fuera un recién nacido. Cuando le pidieron unas palabras, se levantó con calma, respiró profundo y habló con la misma voz que usaba cuando explicaba lecciones de historia en su antigua escuela: este libro no es solo mío. Es de todos los que alguna vez se sintieron solos, traicionados, invisibles. Es para recordarles que no hay oscuridad que pueda con un corazón que decide seguir amando. Incluso cuando ha sido roto, el aplauso fue tan largo que tuvo que sentarse. Varios lloraban. Otros simplemente la miraban con admiración.
No por lo que había escrito, sino por lo que representaba, una mujer que había sobrevivido a lo impensable y había elegido no convertirse en víctima, sino en faro. En las semanas siguientes, su historia recorrió programas de televisión, podcast, conferencias. Su libro se distribuyó en escuelas como material de lectura. Y aunque ella decía que solo contaba su vida, todos sabían que había hecho mucho más, había mostrado que la dignidad no tiene edad, que la verdad encuentra su camino, y que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Un día, recibió una carta sin remitente. Estaba escrita con letra desordenada, sobre un papel arrugado. Decía, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que entendí. Tarde, pero entendí. Tú me enseñaste a leer, y solo ahora estoy aprendiendo a leer mi propia historia. Gracias, abuela. Doña Elena no lloró. Sonrió. Porque esa carta no borraba el pasado, pero sí confirmaba que había valido la pena mantenerse firme, no hundirse, no devolverse en odio. La guardó en una cajita junto a otras cartas especiales. No le respondió. No era necesario. Esa noche, sentada en su sillón favorito, rodeada por fotos, libros, flores y dibujos, sintió que ya no debía nada al mundo. Que había vivido con amor, sufrido con dignidad y sanado con coraje. Miró al cielo por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, no pidió nada. Solo agradeció por cada niño que creyó en ella, por cada mano que la sostuvo, por cada lágrima que la purificó. Agradeció incluso por el dolor, porque sin él no habría descubierto su verdadera fuerza, y con el corazón tranquilo, cerró los ojos y se permitió descansar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te llegó al corazón, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video, y cómo te llamas. Nos encantará leerte en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que, como esta, tocan el alma. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.